Ya hemos platicado el tema del flujo de efectivo. Esto es básicamente sumar todas las entradas de dinero, es decir, los ingresos que pueden ser diversificados en un negocio, no solo son las ventas, sino pueden ser comisiones, rentas, etcétera, menos la salida de dinero, es decir, toda empresa tiene salidas de dinero para pagar a sus empleados, para pagar la renta, para pagar la materia prima, las mercancías, etcétera. Todas estas son egresos. El resultado, es decir, ingresos menos egresos, es el flujo de efectivo, es el efectivo que tenemos resultante. La razón más importante de checar cómo estamos en el efectivo es para ver si podemos hacerle frente a las deudas próximas. Recuerde que ya habíamos comentado que un problema muy común en las empresas no es en sí que no tengan utilidad, si tienen utilidades. El problema muchas veces es el efectivo para pagar lo que necesitan pagar. Por ejemplo, digamos que un restaurante tiene muchas ventas, tiene mucha gente, vende bien, etcétera, pero necesita comprar a lo mejor producto o materia prima, por ejemplo, caviar, etcétera, digamos que es un restaurante de 5 estrellas y todo esto pues tiene un costo bastante alto, a lo mejor no sé, se va a gastar 50,000 pesos en un solo proveedor y si no tiene el suficiente efectivo para pagar esto, pues obviamente no va a poder pagar o hacerle frente a las necesidades que tiene el negocio. Veamos la fórmula básica, vamos a recuperar el dato del saldo anterior o del mes anterior de efectivo que tenemos, simplemente checamos en el banco o si tenemos una caja física cuánto dinero tenemos en ese momento, le vamos a sumar todas las entradas de efectivo, es decir, dinero ya líquido que tenemos, no vamos a incluir aquí por ejemplo los aspectos de si dimos un crédito, nada más vamos a ingresar lo que recibimos de ese pago proporcional mensual de ese crédito, es decir, nada más lo que tenemos líquido en efectivo, menos los egresos, las salidas de efectivo para ese mes. Igualmente, si por ejemplo el proveedor nos está dando tiempo o un periodo para pagarle el monto total, nada más vamos a poner el monto que le pagamos en ese mes. El resultado de esta suma va a ser el saldo de efectivo actual, es decir, el saldo que tenemos en este mes de efectivo. Puede ser dos opciones, puede ser que sea positivo o sea negativo. Positivo es que generamos más ingresos, es decir, más entradas de dinero de lo que sacamos de dinero. En el caso negativo es que, ok, tuvimos tantas entradas de efectivo, pero sacamos más dinero, es decir, a lo mejor pagamos más dinero por proveedores, por renta, etcétera, y sale un saldo negativo. Este saldo negativo no significa que la empresa esté perdiendo dinero o tenga bajas utilidades, simplemente significa que no el efectivo que sacó fue mayor al efectivo que recibió. Dependiendo del resultado de este saldo de efectivo actual o del saldo mensual, ¿qué podemos detectar? En primer lugar, si los egresos son mayores a los egresos, es decir, salió un saldo negativo, tenemos que buscar formas de capitalizar el negocio, es decir, tiene que ingresar dinero en efectivo de forma externa, sea por un préstamo a un banco, sea por un préstamo de amigos, sea por un préstamo de familiares, sea que le metamos dinero de nuestros ahorros, pero necesitamos ese dinero para capitalizar el negocio. ¿Por qué? Porque necesita efectivo el negocio. Puede determinar también el valor de un proyecto de negocios. Generalmente para determinar un proyecto utilizamos una medida que le llamamos tasa interna de retorno y con esta tasa se puede medir el valor de un proyecto. Para ello utilizamos estos flujos de efectivo que sería la resta de los ingresos menos los egresos y ayuda a planear necesidades financieras futuras. Por ejemplo, si podemos ya ir planeando pagar un crédito mensual con una mensualidad fija, ya podemos irlo incluyendo y podemos ver a largo plazo cuál es la necesidad de efectivo que vamos a necesitar. En esta tabla vemos, por ejemplo, cómo es el diseño y cómo se llenarían los datos del flujo de efectivo. Vemos que en primer lugar forman parte los conceptos de ingresos o entradas de efectivo.
Aquí vamos a meterle cualquier ingreso que tengamos, sea por ejemplo ingresos, sean ahorros, sea efectivo que tengamos, son ventas en efectivo obviamente, ingresos en cuentas por cobrar, préstamos y otras formas de ingresos de dinero líquido. El segundo concepto van a ser los egresos o las salidas de efectivo y aquí vamos a poner todos los egresos o salidas de efectivo líquido, es decir, dinero que tenemos que sacar del bolsillo y pagar y la cantidad específica que sacamos o pagamos en ese mes. Puede ser, por ejemplo, el caso de las compras, si pago el monto total o nada más un monto proporcional y el proveedor le va a dar crédito para pagar lo demás en los otros meses, pues obviamente en los otros meses vamos a ir poniendo el dinero que le vamos pagando, los salarios brutos, los gastos en nómina, los impuestos y infinidad. Hay una lista dentro de la libreta con todos los conceptos que podría incluir dentro de este aspecto. En el caso de que usted solicite un préstamo o un crédito, sí es importante manejar una tabla diferente o un aspecto específico para todo lo que tenga relación con créditos. ¿Por qué? Porque los créditos que implican, en primer lugar, un pago del principal, es decir, usted solicitó, por ejemplo, 100,000 pesos, va a tener que pagar una parte proporcional de esos 100,000 pesos mensualmente, pero también va a tener que pagar otras cosas. Por ejemplo, los intereses de esos 100,000 pesos que le prestaron, esa es otra salida de dinero. Por ejemplo, algún costo de trámites, eh, algunas comisiones adicionales que cobre el banco o el prestamista, etcétera. Finalmente vamos a hacer una suma donde vamos a sumar todos los ingresos, sumamos los egresos y restamos ingresos menos los egresos menos toda la cuestión de los créditos y préstamos y nos va a dar un saldo neto. Vemos también, por ejemplo, que hay otra celda que dice saldo acumulado. Esto es simplemente la suma del saldo neto más el saldo anterior. Puede checar este formato en Excel dentro del módulo 11A y viene una hoja donde se puede llenar los datos del flujo de caja.